Bienvenidos, soy Silvia Muñoz Schnapp y ahora estuvimos entrevistando a familia de la comunidad, pero familias que sobrevivieron y vivieron durante la Guerra Cristera o la Cristiada de México. Fue una guerra que pasó en 1926 hasta 29 y afectó muchas familias en la República entera de México. Vamos a conocer a familia que fue de Guanajuato, de Jalisco, de Colima, de Zacatecas, y las historias personales que les van a pasar muy interesantes, pero además la historia que continúa desde este tiempo para adelante. Muchas gracias. Buenos días, soy Silvia Muñoz Schnapp, estamos aquí en la tienda Downtown Soul en Oxnard y ahora estamos pues platicando con gente de la comunidad sobre la Revolución Cristera de México que pasó en 1926 hasta 29. Y ahora tengo una amiga, se llama Yasmin, y ella tiene una historia muy interesante sobre la Revolución Cristera. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. Gracias por invitarme. Y bueno, yo más bien estoy aquí escuchando todas las demás historias y poquito que tengo que compartir en parte porque tengo un papá que desgraciadamente perdió a su papá, mi abuelito, Sí. a raíz de la Guerra de los Cristeros. ¿Y ellos fueron de qué estado de México? Oh, Jalisco. Mi papá nació en Tapalpa. Mi mamá en Mascota, aunque ella no tiene relación a alguna historia de los cristeros. Y yo nací y crecí también en Jalisco. ¿Y el nombre de la familia o el apellido? Toda la familia era Robles García y mi papá es Gregorio Robles García. Gracias a Dios todavía vive, tiene 83 años. Wow. Y sobre la información de tu abuelito, ¿qué le pasó con él y el bisabuelo también? Eran pues muy metidos en la guerra cristera en el lado de los cristeros. Sí, así es. Bueno, es muy hermética la información a veces, no dicen mucho. Entonces, de niña yo lo que principalmente sabía era que mi papá había sido huérfano de papá. ¿Y cuántos años tenía o no tenía años, verdad? No, precisamente es lo que voy a comentar. Se habla mucho y ya después fui investigando, ¿no? Y es un tema que me toca mucho a mí, me afecta mucho porque yo vi cómo estaba mi papá. Él nació en febrero de 1929. Si te fijas, es cuando ya terminó la guerra, cuando ya se supone que ya hubo un acuerdo, que ya iba a haber paz. Mi papá nació en febrero y a su papá lo mataron en julio. O sea, todavía los estaban persiguiendo. Y los arreglos, conocemos nosotros que era la fecha el junio 21 de 1929. O sea, en junio se arreglaron la iglesia y el gobierno sobre que ya no los iban a perseguir. Pero muy interesante que tu abuelito sí lo mataron ya después de ese tiempo. Sí. ¿Y cómo pasó eso? A lo que yo he sabido, mi papá, el papá de mi papá fue capturado. Sí es cierto que los mataban así de inmediato y injustamente a muchos y familias enteras y colgaban a muchos hombres y todo. Pero al parecer mi abuelito era un objetivo porque era alguien que se había dedicado mucho a la guerra y que realmente fue un cristero, de verdad. Entonces, cuando a él lo atraparon, lo tuvieron unos días, lo torturaron y después lo mataron. Y mi papá tenía 5 meses de nacido. Así que más o menos he sabido yo historia y yo pregunto a veces, pero me quedo sin respuestas o me quedo con respuestas que no me satisfacen. Yo les digo, pero si para entonces ya había terminado la guerra de los cristeros, ¿por qué todavía mataron a mi abuelito? Y me dicen, es que tu abuelito fue alguien clave, alguien que incluso participó en asesinar cuando se defendían de los federales, así que no lo iban a dejar, aunque ya hubiera terminado la guerra. Y a mí se me hace muy triste y es lo que me afecta es
que me cuentan que mi abuelita de alguna manera logró entrar a la celda donde tenían a mi abuelito y llevaba en brazos a mi papá, a mi papá que era bebé. Y se despidió de mi abuelito y lo mataron en julio del 1929. Pero lo que a mí, por lo que yo pienso que a mí me afecta, ¿te puedo compartir, Silvia? Sí. No es precisamente la guerra ya de los cristeros, sino las consecuencias. Porque yo desde muy niña, yo veía a mi papá, no platicaba casi, porque como que era algo que le dolía, no era un tema fácil. La que platicaba un poquito era mi mamá. Me decía, tu papá fue huérfano. Lo que te estoy compartiendo lo supe por mi mamá, y él estaba cerca y se le rasaban sus ojos. Ahora, yo lo que tengo también muy presente es que mi papá tenía mucho resentimiento, porque cuando ellos quedaron huérfanos, se quedaron con su abuelo, o sea, mi bisabuelo. Sí. Y a pesar de que era un hacendado y que tenía mucho dinero, no los trató bien. Entonces ellos tienen muchos recuerdos de niños de cómo los trataban, cosas así, de esconderles la comida, de maltratarlos, de hacerlos madrugar hasta las 4 o 5 de la mañana para empezar a trabajar en el rancho, echarles agua en la cara a los niños para levantarlos. El abuelo ya se había casado otra vez, porque no sé si sabes que en otros tiempos, cuando un hombre enviudaba, se casaba con la hermana de la esposa viuda. O con prima o alguien más de la familia, ¿verdad? Ese había sido otro caso. Ajá. Y en este caso, mi bisabuelo ya estaba casado otra vez porque había enviudado. Pero el hecho de que era tía, abuela, no quiso decir que trató mejor a los niños. Wow. Fue igual. Y lo que también recuerdo, aparte de lo malo, del resentimiento que mi papá tenía contra su abuelo, recuerdo lo poquito bueno, que mi papá siempre mencionaba a una de las hijas del abuelo, o sea, una tía de él, que le decía la chiquitín, y chiquitín esto y chiquitín, a ella sí la mencionaba mucho. Y yo después investigué por qué, porque ella los defendía a los niños de los demás, o del abuelo o de las hermanas. Y luego creo que la que más bien también los trataba mal era esa abuela, porque el abuelo se iba todo el día al campo, pero la abuela era la que se quedaba ahí. Sí, con los niños. Sí, entonces esas fueron las consecuencias de ser unos niños huérfanos, a causa de la revolución o de que mataron a mi abuelito. ¿Y tu papá tenía otros hermanos y hermanas que eran más grandes de él? O sea, ¿cuántos fueron de la familia? Sí, dos hermanos, una hermana y un hermano. Más grande de él. Más grande que él porque era el bebé. Sí. Él tenía 5 años cuando le mataron a su papá, a mi abuelito. 5 meses. 5 meses tenía. Y tenía a su hermano de 3 añitos y a su hermano de 5 años. Wow, era una familia muy joven. Sí. Los dos fueron muy jóvenes, tus abuelitos. Sí. Y también preguntaba yo, ¿por qué mi abuelita no se fue con el lado de su familia de ella, no? Porque no se lo permitieron. Wow, y se quedó ahí con el tus abuelo. bisabuelos. Pues que el señor era un hacendado. Además, mi papá también tenía mucho coraje y supe que un día le reclamó a su abuelo que por qué no había salvado a su papá, que porque los federales también querían dinero, no querían oro, oro querían. Y que los federales, que si él hubiera negociado, hubiera rescatado a mi abuelito. Y esto le dijo tu papá a su abuelo. Le reclamó. ¿Y cómo le contestó el abuelo? No, pues yo sé que estuvieron a punto de tirarse de golpes y con armas. Mi abuelo se huyó y se fue. Pero pero él le reclamó a su abuelo que no rescató a su papá. Wow. Dice, nosotros perdimos a nuestro padre. Y también, aparte de que no rescató a su hijo, su propio hijo, ni siquiera cuidó bien de sus hijos, de él, de sus nietos, porque ellos tienen muy malos recuerdos de su niñez. Mucho sentimiento de toda la familia, desde los bisabuelos que también fueron cristeros, al abuelito que mataron, y al papá y a usted, la hija. Llega hasta nosotros, sí, porque a mí, el cuarto generación, a mí me afecta mucho.
Sí me afecta mucho. Yo te he comentado que yo siento que tienes mucho valor de entrar a esto, de agarrar el toro por los cuernos y platicar, porque a mí sí me afecta, porque yo desde niña crecí viendo a mi papá y sabiendo que era huérfano. ¿Y por qué? Por la guerra de los cristeros. Y de todo esto que has conocido de la historia de tu familia y la historia de la Revolución Cristera, ¿qué les quieres decir a la gente en la comunidad una cosa que sobre esto todo que has conocido? Sí, yo sí quiero que sepan, y también mis propios hijos, que sepan de esto, que el conocimiento es importante. Esta es historia de México y directamente nos afecta, sí, principalmente. Segundo, comprender más a nuestros padres, como mi papá, que fue maltratado, que fue un niño que si no sabía recibir amor, difícilmente lo iba a dar. Pero aún así, yo no juzgo a mi papá, yo lo quiero, está viejito. Y te voy a decir algo, él fue y cambió totalmente el patrón, porque él es un amoroso abuelito, adora a mis hijos. Nada más que él está en México y muy poco tenemos oportunidad de convivir con él, pero él ama a mi hijo y a mi hija, así que él sí ha sido un buen abuelito. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y eso tenemos que aprender, que en las experiencias, a tratar de darle la vuelta y encontrar la cara positiva, sí, aprender de ella y salir adelante, sobreponerse. Sí. Eso es lo que podría pensar. Yasmin, muchas gracias por explicar todo lo que pasó de la familia durante este tiempo, esta época muy importante de México. Sí, sí que lo es. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bienvenidos, soy Silvia Muñoz Schnapp y estamos aquí en la tienda Downtown Soul de Oxnard. Estamos hablando con familias que tienen recuerdos sobre la cristera o la Revolución Cristera de México, que pasó en 1926 hasta 29. Y ahora me acompaña la familia Saldaña Rocha de Guanajuato, pero viven aquí en la comunidad en el condado de Ventura. Y tenemos aquí el señor Eduardo y la señora María Elena. Y María Elena es la hija de este señor Eduardo. Y ahora les vamos a tener una plática sobre la Revolución Cristera. Bienvenidos a los dos. Gracias. Y Eduardo, usted es de Guanajuato, pero también conoce mucho de la Revolución Cristera. Oh, no, pues sí, me crié. Mi papá duró 3 años en la Revolución. Y fue en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato. ¿Y su papá, cómo se llamaba él? Margarito Saldaña. Margarito Saldaña. Margarito Saldaña. ¿Y él fue de San Francisco del Rincón? Pues pertenecíamos todos a San Francisco del Rincón. Sí, sí. Pero él era del estado de Jalisco. ¿Cuántos años tiene usted? Como 100. 91. No sé por qué le da siempre decir 100, pero él nació en 1920. O sea, tenía usted como unos 6 años cuando pasó la revolución. Años, sí. Pero me acuerdo de todo. ¿Y de qué se acuerda usted? Pues me acuerdo de que, como dijera, mi papá, todo, entonces, como dijera, nos criamos, pues, como dijera, con mucha dificultad. Sí, en el rancho, ¿estaban ustedes? Rancho, ¿Y él salió en caballo con los cristeros? Sí, pues él andaba todo el tiempo a caballo en los cristeros. Wow. Y duró 3 años los cristeros. ¿Y sobrevivió él ese tiempo? Sí. O sea, ¿nunca lo capturaron? No, nunca, gracias a Dios. Sí. Hasta por fin vinimos a parar a la Ciudad de México. ¿Usted sabe? Porque siempre, ¿sabes? No teníamos confianza porque siempre los andaban buscando. Sí. Y yo me preguntaban, pues, ¿dónde está su papá? Le digo, no, salió para Guadalajara. Y nomás que los mandaba para allá y allá andaban a ver si lo encontraban, pero estaba en otro lado mi papá. Y después usted pues ayudó para esconder a su papá, o sea,
les explicaba a los otros que estaba en un lugar, pero estaba en otro lugar. Verdaderamente. Sí, todo el tiempo siempre preguntaban dónde estaba, pero yo les decía dónde estaba en diferente lugar, para que no nos estuvieran buscando, y hasta que llegamos a la Ciudad de México, y ahí, gracias a Dios, ahí descansamos. Descansaron en la ciudad. Y cuando usted también pues les ayudó a los cristeros, ¿verdad? Que... pues sí, porque como dijera, todo el tiempo me hacían preguntas y todo, yo contestaba, usted sabe, porque como mi papá siempre tenía rifles, muchos rifles, usted sabe, y los teníamos escondidos abajo de unas piedras anchas así, escarbanos abajo y los metían en los rifles ahí. Vemos que nadie se daba cuenta de todo eso. Sí, de todo eso. Pero digo, gracias a Dios, me acuerdo de todo. Tenía 5 años, pero me acuerdo de todo. Wow. Y María Elena, ¿y usted ha conocido esta historia cuando fue usted chica o más de grande? He sido muy afortunada en que mi papá nos ha contado, sea mi hermano y a mí, desde niños, de este movimiento de los cristeros. Y aunque yo soy nacida y criada aquí en Oxnard todos mis años, esta historia, este cuento nos los ha dicho mi papá, sea a mi hermano cuando estábamos creciendo, y ahora a mi hija, que vivimos con mi papá, también ha tenido ahora es muy, muy afortunada de que mi papá le ha contado, porque él repite mucho esa experiencia. Él también no le ha dicho de una experiencia que lo dejó medio traumatizado, casi paralizado, por algo que hizo uno de los de la defensa para que mi papá entregara esas armas. Esa experiencia, disculpe, ha sido algo que se me ha grabado mucho a mí. Y por ese mismo hecho, yo no he ido a poder ver esa película. Pero él sobrevivió, y me gustaría que él le contara de esa experiencia, porque mi papá tampoco no fue criado por su mamá, mi abuelita, porque la abuelita andaba con mi abuelito también en la Revolución Cristera, y él fue más bien criado y sus 7 hermanos por la única hermana, mi tía Petra, que hace 1 año y medio falleció a los 99 años. O sea, su hermana tenía como unos 12 años cuando pasó esta revolución. No, tía Petra. Sí. Tía Petra. Y ella le tocó a ella para que crea a los demás. Sí. Porque la mamá y el papá estaban metidos en los cristeros. O sea, así es. Nosotros conocemos la historia de que las señoras les ayudaban con la comida y otras cosas que necesitaban los cristeros en los campos, ¿verdad? Sí. O así pasó de su familia. Y ella, mi abuelita, paternal, siempre al lado de su esposo, más bien de mi abuelito, de su papá. Wow. Y por eso él dice, mi papá estaba muy allegada, no nomás él, sino los otros hermanos, porque además fue la única hermana, que era la mayor, que fue más bien que los crió durante esos años. Wow. Yeah. Y le pasó algo porque usted como niño también ayudaba a llevar las armas a los cristeros del rancho. Yo las tenía escondidas. Ajá. Tenía unas piedras anchas así para abajo, y ahí tenía todos mis rifles de arma corta para andar a caballo, porque son diferentes clases de armas, usted sabe, arma corta para andar a caballo y las otras largas para... Cuando están en el campo. Exacto, Oh, no, me acuerdo de todo, gracias a Dios. Sí. Jerry, cuéntale a la señorita de el momento en que alguien te entregó a ti porque tú sabías dónde estaban esas armas, qué es lo que hicieron, qué es lo que hizo el de la defensa.
me arrestaron, me llevaron a que entregar las armas. Y usted tenía unos 6 o 7 años. Tenía 5 años. 5 años. Yeah. Y lo llevaron allí a donde tenían el cuartel Colorado, o sea, donde tenían la defensa, los federales. No, un lugar. Donde tenía yo escondidas las armas, llegó la defensa Sí. y me arrestó para entregar, que llevar a donde tenía las armas. Y, Perdón, cuéntale a la señorita cómo es que entregaste, por qué los entregaste, qué hicieron. Porque llegó la orden ¿cómo se llama? De la defensa, de que tenía que entregar las armas. Pero qué te hicieron a ti, Darío, con qué te amenazó el de la defensa. No me amenazaron. No, okay. Nomás me dijeron que querían que entregara las armas. Y Wow. yo fui, saqué las armas y ya se las entregué y me dejaron libre, gracias a Dios. Wow. Sí. O sea, usted tenía 5 años, o 5 sea, años. un niño. Sí, 5 años. Y de eso no tenía la defensa o los federales el respeto que usted era un niño. Pues ya le digo, Pero con la demanda que entregara todo de lo que tenían escondidos allí en el rancho. Yeah. Wow. Y la Yeah. amenaza del caballo que le puso sobre, el caballo que te puso sobre, que dices que el de la defensa, te puso el caballo sobre para forzarte que dijera dónde estaban esas armas. Wow. Porque le dije, ¿qué hiciste? Dice, pues los llevé a enseñarles dónde estaban las armas. A sacarlas, yo se las sacaba y yo se las entregué. Wow. Pero Yeah. quedó casi paralizado. De de- lo que le hicieron de joven, de un niño. Y después cuando ya terminó la revolución, llegaron otra vez o tus papás llegaron otra vez al rancho, Yeah. libres y Libre todo. primero. Ujú. Pero mi papá de todos modos no dormía en la casa, porque siempre lo andaban persiguiendo. Y dormía en un agujero en el campo, ahí dormía las noches. Y él sobrevivió y Sí. vivió hasta cuántos años tenía él ya. 106 se dice. porque lo conocí, sí. 106 tenía ya él. Oh, yeah. Wow, wow. Gracias a Dios. Una historia muy grande, Oh. una época que nunca, ojalá, nos olvidemos de ella y lo que pasó a ustedes que sobrevivieron, pero también eran de defender del el poder de tener, pues, como se dice, religious freedom, Sí. o sea, para El derecho de- de tener la Dios, libertad. la libertad para creer en Dios Sí. y para, pues, proclamarlo en la comunidad. Exacto. Ujú. Exacto. Y unas otras cosas más que nos quiere explicar de ese tiempo. Muy duro fue ese tiempo de los 3 años. Para nosotros fue muy duro, Sí. porque ya le digo, nosotros no dormíamos en la casa. Siempre mi mamá nos iba y nos dormíamos debajo de los árboles allá, porque teníamos miedo que en la noche fuera alguien y nos... Que llegaban a la casa. Yeah. Wow. Y así le digo, allí dormíamos debajo de un árbol, pero gracias a Dios, aquí estoy todavía. Muchas gracias. Oh, yeah, Muchas a gracias, Dios. señor Sí, ya le Eduardo. digo. Muchas gracias, María Elena. Le digo, ya le doy gracias a Dios, porque como le digo, sufrimos mucho. Sí. Que, como le digo, a veces teníamos que comer, a veces no teníamos nada, pero aquí estamos meramente Aquí Dios. estamos, sí. Porque mi papá pues andaba de los cristeros, de modo que mi mamá era la que nos entendía con nosotros como Dios le daba licencia. Sí. Y ya le digo, nosotros no dormíamos en la casa, Wow. nos salíamos a hacer al campo a dormir. Para la seguridad, Seguridad, sí, que no nos llegaran a Sí. arrestar. Sí. Y ya le digo, pero de todos modos estoy feliz porque a pesar de mis rayos que tengo. Muchas gracias. Gracias a usted. Yeah.
Ustedes escucharon esta historia de las familias que vivieron, sobrevivieron y unos mataron durante la tiempo cristera. Era la Revolución Cristera de México de 1926 hasta 29. Y estas familias pues tienen la historia muy personal. Pero lo que todos de nosotros hemos escuchado ahora es que esta familia sobrevivieron y quieren pasar esta historia a las más generaciones. Muchas gracias.